En lo más profundo de los Andes, entre templos de piedra y leyendas que resisten el paso del tiempo, se esconde un misterio que los libros de historia apenas se atreven a mencionar. Un susurro olvidado en las crónicas coloniales. Una imagen imposible. Mujeres de piel blanca, cabellos claros y ojos celestes, en el corazón del Imperio Inca, siglos antes de que Cristóbal Colón pisara América. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Eran descendientes de pueblos perdidos, exploradoras, llegadas por rutas desconocidas o simplemente una invención de los conquistadores? Los incas las llamaban vírgenes del sol y algunos cronistas aseguraron que su belleza no era de este mundo. Hoy abrimos un capítulo prohibido de la historia, uno donde arqueólogos, genetistas y conspiradores se enfrentan en una batalla por la verdad. Porque si estas mujeres existieron, la historia de América, tal como la conocemos, podría estar completamente equivocada. Si te apasionan los misterios históricos, las verdades incómodas y las historias que el poder intentó enterrar, suscríbete ahora. Este viaje apenas comienza y lo que vas a descubrir tal vez no quieras creerlo. 1. Una visión imposible. La momia de ojos claros. El hallazgo fue discreto, casi accidental. En una sala olvidada del Museo Nacional de Arqueología de Lima, una momia infantil descansaba en silencio. A simple vista, parecía otra más entre miles. Pero cuando un grupo de investigadores encendió una luz directa sobre su rostro, vieron lo imposible. Una niña momificada, de cabellos rubios y ojos celestes aún visibles bajo los párpados resecos. Tenía aproximadamente 8 años. Estaba envuelta en mantos finos y rodeada de objetos rituales, como si hubiese pertenecido a una élite sagrada. La datación la situó entre los siglos XIII y XIV, justo antes del auge del Imperio Inca, pero su aspecto físico no coincidía con el perfil indígena tradicional de los Andes. Era una anomalía. Al principio algunos sugirieron una mutación genética rara, otros una mezcla étnica poco conocida, pero en voz baja empezó a circular otra hipótesis, que esta niña no era un caso aislado, sino parte de un grupo oculto en la historia oficial, las llamadas Vírgenes Blancas del Sol. El caso fue rápidamente silenciado, la muestra genética retirada. No hubo informes públicos ni conferencias, solo silencio. ¿Era ella descendiente de navegantes perdidos, producto de un contacto transoceánico anterior a Colón, o parte de una selección étnica dentro del culto a las Aclas, las Vírgenes del Sol, donde la apariencia también tenía un valor ritual? La niña aún yace allí, envuelta en secretos. Su cuerpo no solo está momificado, está atrapado entre la ciencia y el miedo a lo que podría revelar. Y con ella comienza una historia que, si se confirma, pondría en duda todo lo que creemos saber sobre el pasado de América. 2. Pedro Cieza de León y las Vírgenes Blancas del Sol. Pedro Cieza de León no era un conquistador más. Fue uno de los primeros cronistas en intentar comprender, no solo someter al mundo andino. Sus escritos, meticulosos y observadores, ofrecen pistas que muchos historiadores modernos han preferido ignorar. Entre sus descripciones del imperio incaico, hay una que resuena con fuerza perturbadora: la existencia de mujeres de rostro blanco y cabellos claros en los templos dedicados al sol. Cieza afirmaba haber visto con sus propios ojos a estas jóvenes en los antiguos Aclahuasi, los recintos donde vivían las vírgenes del sol. Mujeres hermosas, apartadas de la sociedad, destinadas al servicio religioso o a convertirse en esposas de la nobleza inca. Pero lo que más llamó su atención fue su apariencia. No eran como las demás. ¿Exageración del cronista? ¿Proyección europea de belleza? Quizás, pero lo extraño es que no fue el único en mencionarlas. Otras crónicas, como las de Sarmiento de Gamboa y Juan de Betanzos, también hablan de mujeres de aspecto diferente, incluso usando palabras como extrañamente pálidas. Lo inquietante no es solo que estas crónicas existan, sino que hayan sido sistemáticamente minimizadas. ¿Por qué? ¿Qué incomoda tanto de la posibilidad de que, antes de la llegada española, ya existieran personas de rasgos europeos en el mundo andino? La figura de estas mujeres encaja con ciertos patrones rituales. Las vírgenes del sol eran seleccionadas desde niñas por su pureza. ¿Y si esa pureza no era solo espiritual,
sino también visual. Y si los incas ya veneraban un ideal estético que coincidía con cánones que luego los europeos identificaron como blancos, Pedro Cieza de León dejó testimonio. No lo adornó con fantasías. Lo escribió con la seriedad de quien sabía que estaba observando algo que no encajaba, algo que, siglos después, seguimos sin poder explicar. 3. Garcilaso de la Vega. Mestizaje, mito y manipulación. Garcilaso de la Vega, conocido como el Inca, fue el primer gran historiador mestizo del Perú colonial. Hijo de un conquistador español y una princesa inca, vivió entre dos mundos, el europeo y el andino. Su obra, Comentarios Reales de los Incas, es considerada una de las fuentes más importantes para entender el imperio incaico, pero también, para algunos, una versión cuidadosamente editada de la historia. Garcilaso tenía una misión clara: dignificar el pasado indígena ante los ojos del imperio español. Pero al hacerlo también blanqueó, en más de un sentido, ciertos elementos incómodos del relato original. Uno de ellos, la mención de mujeres de piel clara en los rituales religiosos incas. A diferencia de otros cronistas, Garcilaso evita detallar cualquier elemento que sugiera un contacto precolombino con Europa u otras civilizaciones lejanas. Su visión de los incas es noble, idealizada, pura, y en ese afán omite deliberadamente testimonios como los de Cieza de León o Sarmiento de Gamboa. ¿Fue por convicción, por presión, o simplemente porque entendía que ciertas verdades no podían ser dichas en tiempos coloniales? Lo curioso es que en pasajes menores de su obra sí deja entrever detalles peculiares. Menciona que algunas vírgenes del sol eran elegidas por su hermosura inusual y que algunos españoles quedaron asombrados por sus rostros delicados, no muy distintos de los nuestros. Pequeñas frases, deslizamientos involuntarios. Garcilaso escribió bajo censura, pero también con inteligencia, y entre líneas, parece confirmar lo que otros gritaban en voz baja, que en los templos sagrados hubo rostros que no encajaban del todo con la historia oficial. ¿Acaso Garcilaso protegía un secreto de familia, una herencia híbrida más profunda de lo que imaginamos? ¿O simplemente temía que reconocer la presencia de mujeres blancas antes de Colón destruyera el relato mestizo que intentaba construir? Tal vez nunca lo sabremos, pero su silencio también dice mucho. 4. El mito de las princesas escandinavas en América. En las frías costas de Noruega e Islandia, las sagas vikingas narraban hazañas más allá del océano. Entre ellas, hay historias poco exploradas que mencionan viajes hacia tierras cálidas, llenas de oro, donde algunos navegantes nórdicos habrían desaparecido sin dejar rastro. Pero dentro de esas leyendas hay una aún más extraña: la historia de dos princesas escandinavas que habrían sido enviadas en expedición hacia el sur y jamás regresaron. Aunque suene a mito, algunos investigadores han relacionado esta leyenda con un misterio americano: la aparición de mujeres de aspecto europeo entre los pueblos andinos, especialmente entre los chachapoyas y ciertos grupos asociados al culto solar. ¿Es posible que mujeres escandinavas hubiesen llegado a Sudamérica siglos antes de Colón? La hipótesis es arriesgada, pero no imposible. Se han hallado restos momificados con características físicas poco comunes: cabello claro, tez blanca, cráneos dolicocéfalos, largos y estrechos, ajenos a los patrones típicos andinos. Algunos de estos hallazgos se concentran en zonas donde el imperio inca absorbió culturas menos conocidas, como si esas mujeres hubiesen sido preservadas por su rareza, o quizás por su estatus. Los defensores de esta teoría proponen una travesía increíble: que naves vikingas o sus descendientes, siguiendo corrientes marítimas y empujadas por tormentas, cruzaron el Atlántico y recorrieron costas desconocidas hasta alcanzar el sur. Puede parecer fantasioso, pero los vikingos ya habían llegado a América del Norte, siglos antes de Colón. ¿Por qué no podrían haber ido más allá? Estas princesas, según la leyenda, fueron tratadas como diosas en su nuevo mundo. Algunas versiones incluso dicen que fueron ofrecidas como esposas a jefes locales, o al propio sol, fantasía nórdica, invención colonial, o un eco distorsionado de una historia real que la arqueología aún no puede confirmar. Las princesas escandinavas siguen desaparecidas, pero sus rostros tal vez
aún sonrían desde alguna tumba olvidada en las alturas de los Andes. 5. Los chachapoyas y el mito de los hombres blancos precolombinos. En las profundidades de la selva amazónica, al borde de los abismos andinos, habitó un pueblo envuelto en misterio, los chachapoyas. Llamados los guerreros de las nubes por los incas, fueron una cultura resistente, ubicada en una región de difícil acceso, cubierta de neblina perpetua y bosques cerrados. Pero lo que más asombró a los cronistas no fue su territorio, sino su apariencia. Pedro Cieza de León y otros conquistadores describieron a los chachapoyas como más blancos que otros pueblos del Perú, con cabellos más claros y complexión distinta. Algunos incluso afirmaban que entre ellos se encontraban mujeres tan hermosas como las españolas. ¿Estaban exagerando o revelando algo que la historia moderna se ha negado a aceptar? Cuando los incas conquistaron a los chachapoyas, no los exterminaron. Al contrario, los integraron como pueblo noble. Muchas de sus mujeres fueron llevadas a Cusco y seleccionadas para servir en los Aclahuasi, los templos donde vivían las vírgenes del sol. El motivo, según los registros, era su singular belleza. ¿Y si esta belleza estaba ligada a rasgos caucásicos? ¿Y si esas mujeres fueron precisamente las que luego dieron origen al mito de las vírgenes blancas? Los restos arqueológicos en Cuelap, la ciudadela fortificada de los chachapoyas, revelan prácticas funerarias complejas y momias de apariencia inusual. Algunas presentan cabellos castaños o rojizos, piel clara y estructuras óseas distintas. Aunque no hay estudios genéticos concluyentes publicados, los hallazgos despiertan dudas que muchos prefieren no abordar. ¿Fueron los chachapoyas descendientes de migrantes olvidados? ¿O simplemente una etnia andina, con variación fenotípica, más amplia de lo que se creía? Para los incas eran especiales, para los españoles intrigantes. Para nosotros, son una pista clave en el rompecabezas de las mujeres blancas del Imperio Inca, y quizás la evidencia más cercana de que el contacto con el otro mundo pudo haber comenzado mucho antes de 1492-6. La ruta imposible, contacto transoceánico antes de Colón. Durante siglos se enseñó que América fue un continente aislado, una tierra virgen hasta que Cristóbal Colón la descubrió en 1492. Pero ¿y si esa historia fuera incompleta? ¿Y si otros pueblos, mucho antes de los españoles, ya habían navegado hacia estas costas y dejado rastros en forma de genes, lenguas o rituales? La hipótesis del contacto transoceánico precolombino ha sido ridiculizada durante años. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, numerosos investigadores han desenterrado indicios inquietantes, mapas imposibles, artefactos fuera de contexto, coincidencias lingüísticas y genéticas, y testimonios indígenas que hablan de visitantes de piel blanca llegados por mar. Las corrientes marinas que conectan África, Europa y América podrían haber permitido, aunque accidentalmente, travesías en balsas o barcos rudimentarios. Las expediciones vikingas a Groenlandia y Terranova ya no son teoría, están comprobadas. Y aún más controvertido es el caso de los fenicios o los egipcios, quienes, según algunos, habrían tenido el conocimiento náutico para cruzar el Atlántico. Pero aquí el foco es otro: las mujeres blancas del Imperio Inca. Si su presencia es real, ¿cómo llegaron? ¿Fueron descendientes de navegantes extraviados, de colonias olvidadas por la historia, o el fruto de encuentros intermitentes que nunca fueron documentados por los vencedores? Algunos sostienen que si el contacto existió, no fue masivo ni prolongado, pero sí suficiente para dejar huellas biológicas y culturales. Tal vez un pequeño grupo de mujeres sobrevivió a un naufragio. Tal vez fueron absorbidas por culturas locales, protegidas, incluso divinizadas por su rareza. Aceptar esta posibilidad significaría derribar el mito fundacional del descubrimiento. Significaría admitir que la historia oficial es apenas una versión moldeada por intereses coloniales, porque si la ruta fue posible, todo cambia. Las mujeres blancas no serían anomalías, sino mensajeras de una historia que aún se resiste a salir a la luz. 7. Unos momias con ADN europeo. Prueba UMITU. En laboratorios discretos de universidades europeas y norteamericanas, algunos científicos han analizado momias andinas
con técnicas modernas de ADN. Lo que encontraron, o mejor dicho, lo que apenas insinuaron en publicaciones poco difundidas, podría cambiarlo todo. Restos genéticos con marcadores mitocondriales no indígenas. En pocas palabras, huellas de linajes europeos en cuerpos precolombinos. Uno de los casos más comentados, y también más silenciados, es el de una momia femenina hallada en el sur del Perú. Su cabello era castaño claro y su cráneo más alargado de lo habitual. Pero lo que desconcertó a los genetistas fue que su ADN mitocondrial no coincidía con los haplogrupos nativos típicos. De hecho, algunos resultados preliminares apuntaban a haplogrupos comunes en Europa del Norte. Inmediatamente surgieron críticas. Se habló de contaminación de laboratorio, de errores técnicos, de interpretaciones sesgadas. Y aunque los investigadores responsables intentaron replicar el estudio, los permisos fueron revocados, los fondos cancelados y la muestra desapareció misteriosamente del acceso público. ¿Por qué tanto escándalo por un resultado genético? Porque admitir que existieron personas con ascendencia europea en América antes de la llegada de los españoles significa poner en duda todo el marco histórico establecido. Pero este no es un caso aislado. En Argentina, Chile y Bolivia también se han reportado hallazgos similares. Momias con características físicas no autóctonas, restos óseos con proporciones inusuales y trazas genéticas que no encajan en el relato oficial. Lo más inquietante es que la mayoría de estos estudios no se publican en revistas de alto impacto. Circulan en conferencias marginales, blogs de investigadores independientes o documentos filtrados, y siempre con el mismo patrón: negación oficial, burla académica y olvido. ¿Se trata de mitos alimentados por deseos revisionistas o estamos ante pruebas incómodas que nadie quiere reconocer? Tal vez la respuesta yace en esos cuerpos que no hablan, pero que aún conservan en sus tejidos secretos que podrían reescribir la historia. 8. Las vírgenes del sol y la selección racial. En el corazón del imperio inca existía una institución sagrada, temida y reverenciada: el Atlahuasi, la casa de las escogidas. Allí vivían las Aquias, conocidas como las vírgenes del sol. Eran jóvenes seleccionadas desde la infancia por su pureza para servir a los dioses, a la nobleza o incluso ser sacrificadas en rituales de alto nivel. Pero, ¿qué significaba exactamente esa pureza? Los cronistas españoles relataron que la selección de estas jóvenes no era solo espiritual. Había un componente estético innegable. Debían ser bellas, inusualmente bellas, de cabellos finos, tez clara y rasgos delicados. Algunos testimonios mencionan niñas de rostro tan claro que parecía europeo, y que incluso los conquistadores las confundían con descendientes de europeos, antes de recordar que estaban en un mundo supuestamente virgen de Occidente. Esto ha llevado a algunos historiadores marginales a preguntarse: ¿y si esa pureza estaba asociada a características físicas que hoy llamaríamos caucásicas? ¿Y si consciente o inconscientemente los incas buscaban en estas jóvenes una imagen que no era exclusivamente andina? No debemos olvidar que el culto al sol, Inti, era masculino, y sus esposas sagradas debían ser dignas de un dios. ¿Y si en algún momento la aparición de una mujer blanca distinta de otro mundo marcó un precedente? ¿Y si desde entonces las más parecidas a esa imagen fueron cuidadosamente seleccionadas? La posibilidad de que la élite inca practicara una forma de eugenesia ritual, buscando mantener ciertos rasgos físicos específicos en sus Aquias, no es tan descabellada como parece, especialmente cuando se considera la obsesión del imperio por el linaje, la sangre y la nobleza genética. Así, las vírgenes del sol no eran simplemente sacerdotisas, eran íconos vivientes de un ideal sagrado. Y tal vez entre ellas estaban esas mujeres blancas que tanto desconcertaron a los cronistas y que hoy siguen perturbando el relato de la historia oficial. 9. Censura histórica. ¿Por qué se oculta esta posibilidad? La historia, nos enseñan, está basada en evidencias, en documentos, en ciencia, pero también está escrita por los vencedores. Y cuando ciertas piezas no encajan en el relato oficial, suelen ser descartadas, ridiculizadas o simplemente silenciadas.
El caso de las mujeres blancas en el Imperio Inca es un ejemplo perfecto de este mecanismo de censura académica. Cada vez que un hallazgo arqueológico sugiere la existencia de fenotipos caucásicos en el mundo andino precolombino, la respuesta institucional es inmediata: negación. Y si eso no basta, desacreditación. Los estudios se congelan, los permisos se retiran y los investigadores que insisten son marginados. ¿Por qué tanta resistencia? Porque aceptar que hubo contacto transoceánico antes de Colón no solo pondría en duda el llamado descubrimiento de América, también obligaría a reescribir siglos de historia, revisar tratados internacionales e incluso desmontar narrativas nacionalistas que aún perduran. Además, la idea de que algunas mujeres de aspecto europeo formaban parte de los cultos religiosos más sagrados del Imperio Inca podría resultar incómoda para muchas agendas ideológicas, tanto en Occidente como en América Latina. Se convertiría en una bomba cultural, difícil de manejar. Y sin embargo, las pistas están ahí. Crónicas antiguas, restos físicos, testimonios indígenas, incluso mapas misteriosos. Pero todo se trata como anécdota, como error, como mito. Esta censura no es nueva. En el siglo XVI, la corona española controlaba lo que podía publicarse sobre las tierras recién conquistadas. Y hoy, las instituciones científicas hacen lo mismo, aunque de forma más sutil. El miedo a lo que podría surgir si se abre esa puerta sigue siendo real, porque al final lo que está en juego no es solo un episodio oscuro y fascinante de la historia, sino el control sobre quién tiene el derecho de narrarla. 10. Lo que revela la arqueología y lo que aún se niega a aceptar la historia oficial. La arqueología, a pesar de ser una ciencia basada en la evidencia material, también está profundamente influida por los paradigmas del presente. Los arqueólogos excavan con las manos, pero interpretan con la mente, y esa mente suele estar condicionada por lo que es aceptable dentro del relato académico. En los últimos años, se han descubierto restos humanos en contextos precolombinos que desafían toda lógica establecida. Momias con cabello claro, huesos con características craneales atípicas, objetos foráneos y estructuras que parecen haber sido construidas con conocimientos astronómicos y náuticos difíciles de explicar. Muchos de estos hallazgos no llegan a los titulares, permanecen en depósitos, en informes no publicados o en revistas especializadas de circulación restringida. ¿Por qué? Porque su interpretación desafía la línea cronológica oficial, esa en la que América estuvo aislada del viejo mundo hasta el siglo XV. Sin embargo, la acumulación de anomalías ya es demasiado grande para ser ignorada. Las propias culturas preincaicas, como los tiahuanaco o los mochicas, presentan íconos, estelas y figuras que algunos investigadores interpretan como representaciones de personas no indígenas. Figuras con barbas, ojos redondos, túnicas largas, imágenes que no encajan en la estética andina tradicional. La arqueología tiene el potencial de revelar verdades profundas, pero también de incomodar, y eso tiene un precio. Los investigadores que deciden explorar estas líneas peligrosas son frecuentemente aislados del mundo académico, etiquetados como pseudocientíficos, incluso cuando sus descubrimientos están bien documentados. Lo más paradójico es que los datos están ahí visibles, medibles. Lo que falta no es evidencia, sino voluntad de interpretarla sin prejuicios. Porque si la arqueología aceptara plenamente lo que ha comenzado a desenterrar, la historia dejaría de ser una narración lineal y se convertiría en un mapa fracturado de contactos, migraciones y secretos, entre ellos el de las mujeres blancas, que según todo indica, sí caminaron por los templos del sol, mucho antes de que llegara Colón. 11. El enigma de las momias rubias de Puruchuco. Puruchuco, un complejo arqueológico ubicado en las afueras de Lima, es uno de los sitios precolombinos más importantes de la costa peruana. Allí, en 2002, un descubrimiento estremeció al equipo de arqueólogos del Museo de la Nación. Entre las más de 2.000 momias recuperadas, varias presentaban características que no encajaban con el perfil étnico tradicional de la región. Lo más llamativo fueron los restos de al menos 3 mujeres cuyos cabellos eran notablemente claros, rubios o castaño rojizos, finos y aún conservados tras siglos de enterramiento. Sus cráneos mostraban una morfología atípica,
más estilizada, y su estatura era superior al promedio andino. Además, estaban envueltas en tejidos de alta calidad, lo que sugería un estatus elevado. Los medios peruanos mencionaron el hallazgo brevemente, pero la noticia fue rápidamente eclipsada. La comunidad académica, en vez de celebrar la rareza, optó por explicar los rasgos como simples variaciones genéticas o efectos de la descomposición. Sin embargo, los investigadores que trabajaron en el sitio no estaban tan convencidos. Uno de los responsables del equipo declaró, bajo anonimato, que se pidió un estudio de ADN mitocondrial para confirmar los orígenes de estas momias. Pero los resultados jamás fueron publicados, y poco después el acceso a los restos fue restringido. ¿A qué se debió ese cierre repentino? ¿Qué revelaron las pruebas genéticas que no debía conocerse? El caso de Puruchuco se ha convertido en un símbolo del misterio. Momias que podrían ser la pieza que falta en el rompecabezas de las mujeres blancas del imperio inca, pero que han sido enterradas, una vez más, bajo la losa del silencio. En 1900, un país con una historia milenaria, los secretos no solo se encuentran bajo la tierra, a veces también se esconden en los archivos, detrás de puertas cerradas, esperando que alguien se atreva a mirar de nuevo. 12. Descubrimientos genéticos en momias andinas. Durante las últimas décadas, la tecnología del ADN ha revolucionado la arqueología. Lo que antes se intuía por observación, ahora puede confirmarse o refutarse a nivel molecular. Y en los Andes, esta revolución ha traído resultados tan sorprendentes que muchos prefieren no hablar de ellos. Uno de los estudios más impactantes fue realizado en momias de alta montaña, como las halladas en el volcán Yuyayaco, en la frontera entre Argentina y Chile. Estas momias, perfectamente conservadas por el frío extremo, pertenecían a niños sacrificados en rituales incas. El análisis genético reveló algo inesperado. En al menos un caso, el ADN mitocondrial no coincidía con los haplogrupos típicamente asociados a poblaciones indígenas andinas. Aunque los resultados fueron presentados de forma ambigua, algunos especialistas que tuvieron acceso a los datos crudos filtraron que ciertos marcadores genéticos coincidían con linajes euroasiáticos. ¿Cómo es posible? ¿Mutación? ¿Contaminación? ¿O evidencia de una migración ancestral desconocida? A esto se suman estudios en momias peruanas costeras, algunas de las cuales también presentan variantes genéticas que no encajan del todo con las bases de datos nativas. El problema es que, en cuanto aparecen estos resultados, los análisis se suspenden, se etiquetan como errores o simplemente se archivan sin mayor difusión. Los genetistas trabajan con números, con secuencias, con datos, no hacen política. Pero cuando sus conclusiones desafían siglos de historia oficial, el impacto es inevitable. ¿Y si algunas de estas momias realmente portan rastros de ascendencia europea, del Medio Oriente o incluso del Asia Central? Aceptar esta posibilidad implica abrir la puerta a un mundo de preguntas sobre contactos precolombinos, sobre migraciones no registradas, sobre la verdadera complejidad del mestizaje americano. El código genético no miente, pero puede ser silenciado, reinterpretado o enterrado, como muchas de las mujeres que sirvieron al sol y que tal vez sin saberlo, llevaban en su sangre un legado que viene de muy lejos. 13. El ADN mitocondrial europeo en cuerpos precolombinos. Transmitido exclusivamente por vía materna, es una de las herramientas más precisas para rastrear linajes ancestrales. A diferencia del ADN nuclear, que mezcla información de ambos padres, el mitocondrial permanece casi inalterado a través de generaciones, lo que permite trazar rutas migratorias con una claridad casi quirúrgica. Ha sido precisamente este tipo de ADN el que ha generado algunos de los hallazgos más desconcertantes en América del Sur. En estudios puntuales realizados sobre restos humanos precolombinos, particularmente en regiones andinas, han aparecido haplogrupos que no corresponden con los grupos típicamente amerindios, como A, B, C o D, sino con variantes que se encuentran comúnmente en poblaciones europeas, como los haplogrupos H o U1. De los casos más controversiales fue el de una momia femenina encontrada en las cercanías del lago Titicaca. El análisis genético
filtrado extraoficialmente por un miembro del equipo de laboratorio, reveló una coincidencia parcial con haplogrupos presentes en el norte de Europa. Aunque el hallazgo nunca fue publicado formalmente, el rumor corrió como pólvora entre círculos de arqueólogos alternativos y forenses. Los defensores del relato oficial lo atribuyeron rápidamente a contaminación del laboratorio, una explicación técnicamente posible, pero que comienza a perder fuerza cuando patrones similares emergen en estudios realizados por equipos distintos, en lugares distintos, con restos diferentes. ¿Podrían estas coincidencias ser producto de migraciones ancestrales olvidadas? ¿O son señales claras de contactos esporádicos entre civilizaciones separadas por océanos? Lo que resulta innegable es el patrón. Cada vez que se detecta un resultado genético incómodo, este tiende a desaparecer de la conversación pública. El archivo se sella, el estudio se detiene, la noticia se desvanece. Pero el ADN no tiene ideología, solo cuenta historias, y algunas de esas historias, enterradas bajo capas de tierra y silencio, pueden llevarnos a replantear todo lo que creemos saber sobre quienes caminaron realmente por los templos del sol. 14. La reacción académica, escepticismo o miedo al revisionismo. Cuando se plantea la posibilidad de que mujeres blancas, con rasgos europeos, hayan existido en el Imperio Inca antes de la llegada de los españoles, la reacción del mundo académico suele ser inmediata: rechazo. Pero más que una crítica científica basada en argumentos, muchas veces lo que se observa es una defensa emocional del paradigma histórico establecido. Los investigadores que han osado sugerir la existencia de contactos transoceánicos precolombinos han sido calificados de pseudocientíficos, sensacionalistas o revisionistas peligrosos. Y aunque algunos efectivamente exageran o especulan sin bases sólidas, otros han presentado datos concretos, análisis genéticos, hallazgos arqueológicos y testimonios documentados que merecerían al menos una discusión abierta. ¿Por qué tanto miedo a revisar la historia? ¿Por qué se considera herético plantear hipótesis alternativas cuando hay pruebas tangibles que podrían sustentar esas ideas? Una razón es el temor al colapso de los pilares narrativos. Si se acepta que hubo europeos o cualquier otro grupo ajeno al continente antes de 1492, se debilita el relato del descubrimiento. Se pone en entredicho la singularidad del proceso colonial y se abre la puerta a una historia mucho más compleja, menos controlable y con múltiples protagonistas. Otra razón es ideológica. En muchos contextos, tanto en América como en Europa, existe una necesidad de proteger las identidades históricas construidas tras la colonización. Cuestionarlas se percibe como una amenaza al orgullo nacional o al discurso anticolonial, pero negar la evidencia por miedo al revisionismo no es ciencia, es dogma. La verdadera investigación histórica debería abrazar la duda, no reprimirla. Debería estar dispuesta a reescribir lo que hiciera falta si los hechos así lo exigen, porque la historia no es propiedad de nadie, es una búsqueda constante de verdad. Y tal vez esa verdad incluya a esas mujeres de piel clara, ocultas entre las vírgenes del sol, cuyos rostros siguen incomodando, porque simplemente no deberían estar ahí. 15. Intercambios invisibles, rastros de cocaína y tabaco en momias egipcias. En 1992, un equipo de científicos alemanes encabezado por la toxicóloga Svetlana Balabanova hizo un descubrimiento que sacudió el mundo de la egiptología. Al analizar tejidos de varias momias egipcias, algunas de más de 3.000 años de antigüedad, encontraron rastros de nicotina y cocaína en sus sistemas. Lo inquietante es que ambas sustancias provienen exclusivamente de plantas originarias de América, supuestamente desconocidas para los egipcios. ¿Cómo es posible que estos compuestos estuvieran presentes en momias de una civilización que, según la historia oficial, jamás tuvo contacto con el continente americano? La explicación más inmediata fue el escepticismo, contaminación moderna. Pero los métodos de conservación y los protocolos seguidos por el laboratorio alemán fueron impecables. Otros estudios independientes intentaron replicar los resultados y en varios casos también detectaron alcaloides americanos en momias egipcias. Si la cocaína y la nicotina llegaron al antiguo Egipto,
Entonces debe haber existido, de alguna manera, un intercambio transoceánico siglos o milenios antes de Colón. Esto reavivó teorías antes relegadas a los márgenes, viajes fenicios, africanos o incluso asiáticos hacia América y viceversa, pero también tiene implicaciones para nuestra historia andina. Si hubo contacto, aunque fuera indirecto, entre civilizaciones americanas y otras del Viejo Mundo, no es descabellado pensar que algunas personas cruzaron el océano, tal vez no en expediciones imperiales, sino en rutas comerciales o accidentes marítimos. Tal vez entre esos viajeros vinieron mujeres. Las momias egipcias con cocaína no son una anécdota aislada, son una advertencia de que lo imposible tal vez ocurrió y de que la arqueología aún no ha comprendido del todo los caminos que los antiguos recorrieron. En ese contexto, la presencia de mujeres blancas entre los incas no parece ya tan absurda. Puede ser, de hecho, una prueba más de que el pasado fue mucho más global y más misterioso de lo que jamás imaginamos. 16 mapas imposibles, el Piri Reis y las rutas que no deberían existir. En 1929, durante la limpieza del Binlusiye, Palacio de Topkapi en Estambul, fue hallado un antiguo mapa trazado en piel de gacela. Su autor, el almirante otomano Piri Reis, un navegante del siglo XVI. Lo que representaba ese mapa cambiaría para siempre nuestra visión del pasado y alimentaría los fuegos de las teorías prohibidas. El mapa muestra la costa occidental de África, la parte superior de Sudamérica y, lo más inquietante, una parte de la Antártida sin hielo, como habría sido hace más de 6.000 años. Pero hay más. La precisión geográfica es tal que supera los conocimientos cartográficos de su época. ¿Cómo pudo Piri Reis haber trazado rutas y costas que supuestamente aún no se conocían? Según el propio autor, su mapa fue elaborado a partir de fuentes mucho más antiguas, incluyendo mapas de época alejandrina y otros de tiempos de los antiguos reyes. Algunos investigadores han sugerido que estos conocimientos pudieron provenir de civilizaciones anteriores a las nuestras, o de exploradores que cruzaron los océanos siglos antes de Colón. Si tal conocimiento existía y fue heredado o recopilado por culturas posteriores, cabe preguntarse, ¿quién navegó realmente por los mares del mundo antes de que comenzara la era moderna? ¿Y qué encontraron? Los mapas imposibles, como el de Piri Reis, alimentan la posibilidad de que existieran rutas intercontinentales secretas, caminos perdidos de intercambio, no solo de bienes, sino de personas. En ese contexto, la llegada de mujeres europeas o de otras regiones del Viejo Mundo al continente americano no es solo posible, sino quizás parte de una historia deliberadamente borrada. Tal vez esas mujeres blancas que luego terminaron en los templos del sol no fueron un accidente, ni un mito. Tal vez fueron el eco de una red de navegación milenaria cuyos rastros solo sobreviven en fragmentos de pergamino y en cuerpos enterrados que aún tienen historias que contar. 17. El silencio del Vaticano. Textos que contradicen la versión oficial. Detrás de los muros del Vaticano, entre bóvedas selladas y bibliotecas inaccesibles, reposa una de las mayores colecciones de documentos históricos del planeta. Se estima que el Archivo Secreto Vaticano, hoy rebautizado como Archivo Apostólico, contiene más de 85 kilómetros de estanterías con manuscritos que abarcan más de 12 siglos de historia. ¿Qué se oculta ahí? ¿Y por qué tanto secretismo? Algunos investigadores independientes aseguran que entre esos textos existen cartas, informes y crónicas enviados desde América durante los primeros años de la colonización, en los que se describen fenómenos que contradicen la narrativa oficial, entre ellos menciones a personas blancas que vivían entre los indígenas mucho antes de la llegada de los españoles y que parecían ser tratadas como figuras divinas o sacerdotales. Estos testimonios enviados por misioneros, cronistas y exploradores al Papa o a las órdenes religiosas nunca vieron la luz pública. Algunos de ellos aparecen referenciados en documentos secundarios, pero los originales están clasificados o extraviados. ¿Por qué? El Vaticano, más que cualquier otra institución, ha sido históricamente un guardián de la ortodoxia. Su misión no era solo espiritual, sino también política. Reconocer que existieron contactos entre el viejo y el nuevo mundo
antes de 1492, pondría en jaque todo el discurso cristiano del descubrimiento y la evangelización como misión divina. Además, ciertas crónicas hablan de rituales andinos que presentan paralelismos inquietantes con liturgias del Medio Oriente, e incluso de estatuas andinas con inscripciones que podrían tener origen semítico o griego. El silencio del Vaticano no es nuevo. Ya ha sido acusado de ocultar textos apócrifos, conocimientos astronómicos y hasta códices prehispánicos que fueron enviados a Europa y nunca regresaron. ¿Será que también guarda las claves para entender quiénes eran esas misteriosas mujeres blancas entre los incas? ¿Y por qué la historia decidió borrarlas? A veces los mayores secretos no están enterrados en la tierra, sino ocultos entre las páginas que nunca se nos permitió leer. 18. Las pinturas coloniales y los rostros inexplicables. Los muros de muchas iglesias y conventos coloniales en Perú, Bolivia y Ecuador están adornados con una herencia pictórica que, más allá de su valor artístico, encierra secretos visuales. Se trata del arte virreinal andino, un estilo que floreció entre los siglos XVI y XVIII y que buscaba fusionar lo europeo con lo indígena, pero que a veces revela más de lo que debería. En varias de estas pinturas, especialmente en retratos de vírgenes del sol, aquias o figuras sagradas incas, aparecen rostros femeninos que no se asemejan a los modelos autóctonos. Ojos celestes, piel de porcelana, narices finas y cabellos dorados o rojizos, rasgos que recuerdan más a mujeres del norte de Europa que a las hijas de los Andes. Los historiadores oficiales explican estas anomalías como una influencia europea impuesta por los artistas coloniales. Pero algunos expertos en arte virreinal sostienen que muchas de estas obras fueron realizadas por indígenas entrenados en escuelas de pintura eclesiásticas que representaban lo que veían o lo que recordaban. Y si estas imágenes no fueran idealizaciones, sino retratos reales, testimonios visuales de mujeres blancas que efectivamente existieron entre las élites religiosas incas antes de la llegada de los españoles. En algunos lienzos del Cusco y Potosí aparecen escenas que mezclan íconos católicos con elementos rituales incas, y en el centro siempre hay mujeres de apariencia europea, vestidas con atuendos indígenas, pero claramente distintas. Su presencia es sutil pero constante. Estas pinturas no eran solo decoraciones, eran documentos, mensajes en clave, memoria convertida en imagen. Y quizá a través del arte, los pueblos conquistados intentaban preservar una historia que ya sabían que sería negada. En un mundo sin cámaras, la pintura era testimonio, y entre pinceladas y pigmentos, los artistas andinos dejaron pistas de un pasado que los libros no quisieron escribir, pero que los muros aún susurran, esperando ser descifrados. 19. El mito de las princesas perdidas del norte. Entre las muchas leyendas que sobreviven en la tradición oral escandinava, hay una particularmente olvidada, casi susurrada en 1900 registros medievales fragmentarios. Habla de princesas del norte, hermanas, hijas de reyes vikingos, enviadas en una expedición más allá de Groenlandia, más allá de Vinland, hacia tierras cálidas y misteriosas, de las que nunca se volvió a saber. Este mito ha sido generalmente descartado como una fantasía romántica. Sin embargo, algunos investigadores han comenzado a trazar conexiones inquietantes entre esta narrativa y los hallazgos anómalos en Sudamérica. Mujeres momificadas con rasgos europeos, textiles con patrones nórdicos y hasta relatos indígenas sobre mujeres caídas del cielo, con cabellos dorados que trajeron sabiduría y fueron convertidas en sacerdotisas del sol. ¿Pudo una expedición vikinga, extraviada o deliberada, haber llegado hasta la costa del Pacífico Sur? Las corrientes marítimas lo permiten. El coraje náutico de los vikingos está documentado. Y si un pequeño grupo de mujeres nobles fue capturado, rescatado o acogido por una cultura poderosa como la incaica, ¿no habría sido lógico que se les tratara como ofrendas divinas? Estas princesas, si existieron, habrían sido vistas como seres sobrenaturales. Su blancura, sus cabellos, sus ojos, todo en ellas habría despertado asombro y misticismo. Tal vez fueron integradas como aclas, tal vez nunca aprendieron el idioma local, pero sus gestos, su extrañeza, su aura, las hizo inolvidables.
Algunos nombres femeninos de los mitos incas parecen no tener raíz quechua clara. ¿Y si en sus sonidos aún resuena la voz de aquellas extranjeras? Los mitos, como las leyendas, no surgen de la nada. Son ecos de acontecimientos distorsionados por el tiempo, pero enraizados en alguna forma de verdad. Las princesas del norte pueden haberse perdido para siempre en las páginas oficiales, pero tal vez, en lo más profundo de un templo de piedra, sus sombras aún susurran, esperando ser reconocidas. 20 tumbas selladas, secretos que no se deben abrir. En los Andes hay tumbas que no se han abierto jamás, no por falta de recursos ni por olvido, sino por decisión. Selladas desde hace siglos, estas cámaras funerarias permanecen intactas bajo templos, pirámides de adobe o cuevas inaccesibles. En algunos casos, las autoridades arqueológicas reconocen su existencia, pero prohíben su exploración. ¿Por qué? Una de las más célebres se encuentra en la zona de Vilcabamba, último refugio de los incas frente a los conquistadores. Según relatos locales, en ese lugar hay una tumba real protegida por una serie de trampas mortales y maldiciones ancestrales. Pero lo más inquietante no es lo que podría haber dentro, sino lo que no debe ser descubierto. Investigadores alternativos afirman que algunas de estas tumbas contienen momias de mujeres claramente diferentes del resto, blancas, altas, con objetos que no corresponden a la cultura incaica. Otros aseguran que hay documentos, códices o artefactos que podrían demostrar un contacto con civilizaciones extranjeras, pero todo intento de exploración ha sido bloqueado. La justificación oficial es la protección del patrimonio, y, en mínimos, parte es válida. Abrir una tumba puede destruir su contexto arqueológico, pero la sospecha persiste, que ciertas tumbas no se abren porque ya se sabe lo que contienen, y eso no debe salir a la luz. Incluso hay reportes no confirmados de arqueólogos que tras realizar hallazgos inusuales fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad o retirados de sus expediciones sin explicación. Las tumbas selladas son más que estructuras físicas, son símbolos del miedo institucional a enfrentarse con una verdad incómoda. Son cápsulas del tiempo que podrían contener las piezas faltantes del enigma de las mujeres blancas del Imperio Inca. Mientras sigan cerradas, la historia seguirá incompleta, pero quizás, en algún momento, alguien rompa el sello, y lo que emerja de esa oscuridad no solo cambiará la arqueología, cambiará nuestra concepción del pasado. 21. ¿Qué buscaban realmente los conquistadores entre las vírgenes del sol? Cuando los conquistadores españoles llegaron al Imperio Inca, no solo buscaban oro y tierras, también se sintieron profundamente atraídos y perturbados por las mujeres que habitaban los Aclahuasi, las vírgenes del sol. Descritas como puras, bellas y apartadas del mundo, eran custodiadas con un celo casi religioso. Y entre ellas, algunos cronistas aseguraron haber visto rostros que no esperaban encontrar en el Nuevo Mundo. Fray Martín de Murúa y Pedro Cieza de León relataron con sorpresa la belleza inusual de ciertas mujeres del templo: piel clara, cabellos finos, ojos grandes y expresivos. Algunos incluso afirmaron que parecían damas de Castilla, aunque nacidas a miles de kilómetros de Europa. ¿Fue solo proyección cultural o una pista ignorada? Los conquistadores, formados en una visión patriarcal y religiosa, no entendían la profundidad espiritual del culto a las Akyas. Para ellos eran presas, símbolos de un poder que debía ser sometido. Pero quizás también había en esa obsesión algo más: el reconocimiento inconsciente de que esas mujeres representaban un misterio más profundo, uno que la espada no podía resolver. Hubo saqueos, violaciones y conversiones forzadas, pero también hubo silencios. Algunas vírgenes fueron ocultadas por los sacerdotes incas, otras desaparecieron antes de que los españoles llegaran, y de las que fueron tomadas por la fuerza, pocas dejaron descendencia documentada. ¿Qué buscaban los conquistadores entre las vírgenes del sol? ¿Belleza? ¿Dominación? ¿O estaban persiguiendo algo que no lograban nombrar, pero que les resultaba familiar y desconcertante? Tal vez lo que encontraron en esos templos no era solo exotismo. Tal vez vieron rostros que rompían sus certezas, que desafiaban la línea entre lo autóctono y lo extranjero. Tal vez, por un instante, intuyeron que no eran los primeros europeos en pisar esas tierras,
y ese pensamiento era demasiado peligroso como para dejarlo por escrito. 22. Testimonios indígenas sobre hombres blancos antes de los españoles. Antes de que los conquistadores pusieran un pie en el continente, los pueblos indígenas ya tenían leyendas que hablaban de hombres blancos que llegaron del mar, no como invasores, sino como sabios, como emisarios de los dioses, como seres luminosos que marcaron un antes y un después en la memoria colectiva. Los incas hablaban de Viracocha, una deidad creadora que, según las crónicas recogidas por Garcilaso de la Vega, tenía la piel blanca, barba y vestía una túnica larga. Fue él, decían, quien enseñó a los antiguos pueblos a cultivar, construir y vivir en armonía. Cuando su labor terminó, desapareció por el océano, prometiendo regresar algún día. Este mito fue tan fuerte que cuando los españoles llegaron, muchos indígenas creyeron, al menos por un instante, que eran el retorno de Viracocha. No fue por ingenuidad, fue por la similitud física con aquel ser que sus abuelos les habían descrito generación tras generación. Pero los testimonios no se limitan al área andina. En Mesoamérica, los mayas y los aztecas también tenían relatos de hombres de piel clara que habían venido del este. En el norte, los inuit hablaban de barcos gigantescos con alas, velas, que venían con el viento. En la Amazonía, ciertas tribus mantenían tabúes sobre hombres barbudos que habían traído el fuego y luego desaparecieron. ¿Fueron estas coincidencias mitológicas, proyecciones posteriores tras la colonización, o fragmentos de un pasado real que nunca fue registrado por los escribas oficiales? La historia oral, muchas veces descartada por la academia, es en realidad una forma poderosa de preservar hechos históricos en clave simbólica. Y si tantas culturas diferentes, separadas por miles de kilómetros, compartían este mismo tipo de relatos, quizás haya algo de verdad en ellos. Tal vez esos hombres blancos sí estuvieron aquí y no vinieron solos. 23. La posible conexión con el culto a Viracocha. Viracocha, el dios creador de los incas, no era una deidad común. No era representado como un jaguar, un cóndor o una serpiente, símbolos típicos del panteón andino, sino como un hombre de gran estatura, piel blanca, cabellos claros y barba espesa, que vestía una túnica larga y caminaba por el mundo enseñando leyes, conocimientos y organización. Según los mitos recopilados por los cronistas coloniales, Viracocha surgió del lago Titicaca tras un gran diluvio. Recorrió los Andes fundando pueblos, civilizando a las tribus salvajes, y luego desapareció caminando hacia el mar. Prometió volver. Y en esa promesa, muchos han visto la clave del desconcierto inicial que provocaron los conquistadores. Pero, ¿y si Viracocha no fuera solo un símbolo? ¿Y si su descripción física, tan contraria a los cánones andinos, estuviera basada en una figura real? ¿Una persona o grupo de personas que llegaron por mar mucho tiempo atrás? La hipótesis no es nueva. Autores como Thor Heyerdahl, que cruzó el Pacífico en una balsa para probar la navegabilidad ancestral, ya habían sugerido que los mitos de Viracocha podían estar inspirados en navegantes precolombinos extranjeros. Otros investigadores, más arriesgados, postulan que fue el recuerdo mitificado de una expedición vikinga, fenicia o incluso atlante. Si Viracocha representaba a un forastero de rasgos caucásicos, ¿dónde están sus descendientes? ¿Pudo haber dejado una estirpe? ¿Y si las mujeres blancas del culto solar fueran las herederas directas, biológica o simbólicamente, de ese visitante primigenio? Algunas vírgenes del sol, de hecho, eran consideradas hijas del dios, nacidas para servirlo exclusivamente. ¿Y si ese dios tenía rostro humano y diferente al del resto? Quizás el culto a Viracocha no fue solo una religión, tal vez fue una memoria colectiva de un contacto real, escondido bajo capas de mito, ritual y tabú. Y si ese recuerdo persiste en forma de divinidad, es porque algo profundo quiso que no fuera olvidado. 24. ¿Qué temen los historiadores? La amenaza del contacto precolombino. La idea de un contacto transoceánico antes de Colón no solo pone en entredicho una fecha, desestabiliza un sistema entero. Desde los libros escolares hasta los cimientos del pensamiento occidental, todo ha sido construido sobre una narrativa sólida. América fue descubierta en 1492. Todo lo anterior es prehistoria,
Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si hubo visitantes, navegantes, incluso migraciones esporádicas, siglos antes del primer carabelazo? Para muchos historiadores tradicionales, esta posibilidad no solo es improbable, es intolerable. Aceptar la existencia de mujeres blancas en el Imperio Inca, mucho antes de la conquista, obliga a revisar desde las cronologías hasta las jerarquías culturales. Derrumba la imagen de Europa como el centro difusor del conocimiento, rompe la lógica de civilización frente a barbarie que justificó siglos de colonialismo. Pero hay más. Hay miedo a abrir una puerta sin retorno, porque si un mito resulta ser cierto, ¿cuántos otros también podrían serlo? Las instituciones académicas no están hechas para lidiar con el caos. Su fuerza reside en la estabilidad, en los consensos. Por eso, cualquier hipótesis que implique reescribir la historia suele ser desestimada, sin importar cuánta evidencia comience a acumularse. Es más seguro tacharla de conspiración que enfrentarse a sus implicancias. Además, hay intereses detrás: editoriales, museos, políticas educativas, narrativas nacionales. Aceptar que la historia es mucho más compleja y tal vez mucho más mestiza desde sus orígenes podría alterar identidades construidas con esfuerzo y con dolor. Pero la verdad no responde a agendas. Se filtra, se cuela por las grietas, se manifiesta en momias rubias, en pinturas olvidadas, en códices no traducidos. Y cada vez son más las voces que desde los márgenes se atreven a preguntar: ¿qué estamos ocultando realmente? Porque tal vez el mayor temor de la historia no es lo que ocurrió, sino todo lo que aún no sabemos que ocurrió. 25. ¿Cuánto de nuestra historia ha sido borrado? A lo largo de este viaje hemos explorado crónicas olvidadas, momias silenciadas, retratos imposibles, ADN controvertido y leyendas ancestrales. Todas apuntan a una misma pregunta inquietante: ¿quiénes fueron realmente esas mujeres blancas que aparecieron entre los incas antes de la llegada de los europeos? ¿Fueron el resultado de migraciones antiguas, sobrevivientes de naufragios, sacerdotisas descendientes de viajeros perdidos en el tiempo, o parte de una élite mítica, nacida de un contacto que la historia oficial ha decidido ignorar? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que algo no encaja. La historia que nos enseñaron, ordenada, lineal, eurocéntrica, se resquebraja cuando miramos de cerca, porque los Andes guardan secretos, secretos tallados en piedra, sellados en tumbas, pintados en muros y, sobre todo, escondidos en los rostros de quienes fueron considerados sagrados. Quizás no podamos confirmar aún la identidad exacta de esas mujeres, pero su existencia, dispersa en testimonios, momias, mitos y memorias, no puede seguir siendo ignorada. La historia no es una verdad fija, es un campo de batalla entre el recuerdo y el olvido, entre lo permitido y lo prohibido, y cada descubrimiento que desafía el canon es una grieta por la que entra la luz. Tal vez, en algún momento, un nuevo hallazgo, una tumba abierta, un códice traducido, un análisis genético liberado, nos dará la clave final. Hasta entonces, nuestra tarea es cuestionar, investigar y no aceptar los silencios como respuestas, porque lo más peligroso no es lo que la historia dice, sino lo que decide no decir, las verdades incómodas y las historias que el poder intentó enterrar. Suscríbete ahora.